Hola mis amigos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Riquito. Ahora con sus, ¿qué? ¿20 cuántos? 24 años de matrimonio. 24 años de matrimonio, Hace 24 años prácticamente sí se puede. Sí Sí se se puede, puede. con la gracia de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Pues, Poquito de calor, acalorado yo creo por eso. Pues vamos a platicar ahora, vamos con los mandamientos. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el que Nos sigue? quedamos en el séptimo, pero vamos a ver juntos el séptimo y el décimo, Ok. porque están muy relacionados y ahorita vamos a ver por qué. ¿verdad? Muy bien, pues excelente hermano, échale de tu ronco pecho, ahí te escuchamos. Claro que sí. Pues para empezar, es lo que tenemos que decir, que el séptimo mandamiento es compañero del décimo mandamiento, son compañeros, porque el décimo nos dice, no codiciarás los bienes ajenos, ¿verdad? Eso nos dice el décimo, y el séptimo, no robarás. Entonces, ¿ya me entiendes porque está muy de la mano? ¿verdad? Bueno, en estos dos mandamientos se nos prohíbe totalmente hacer de pensamiento. No podemos hacer de pensamiento, se nos prohíbe hacer de pensamiento lo que mismo que se nos prohíbe hacer de obra de acción. Si explico, está tanto prohibido lo que es en el pensamiento como en la acción. Por eso, por ejemplo, pues no solo, tú sabes que no solamente es pecado robar, sino que también es pecado querer robar, desear robar y conservar lo que le pertenece a otro. O sea, el puro deseo de querer robar ya también es pecado. Oye, pues si alguien roba por necesidad. Pues vamos a ver todos juntos ahorita. Ok. Porque ahí vienen los aunques, porque este mandamiento es muy sencillo, no robarás, pero luego, y si es que, y aunque, y ahí vienen los aunques, esto no está tan sencillo, ¿no? Hay gente que si se está muriendo de hambre y pues... Ahorita vamos a ver. Pues, Claro que sí, lo vamos a ver con todo gusto. échale otro. Bueno, la única diferencia entre el séptimo mandamiento y el décimo mandamiento es que el décimo mandamiento, que en el décimo mandamiento no se nos exige la restitución y en el séptimo mandamiento se nos exige restituir. Ahorita vamos a ver eso, cómo está. Mira, el décimo mandamiento nos dice, así dice, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. No desearás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, nada de lo que sea de tu prójimo codiciarás. Por eso, aquí vemos que en el pecado del décimo mandamiento es también el deseo. El deseo ya es pecado. Yo explico el desear. Bueno. Es decir, que me gusta ese coche y... No, desear que yo quiero tener la misma mujer que tiene él. No, el mismo coche y por eso quiero ver, de alguna manera, ser como me apropio de lo que él tiene, en ese tipo de deseos. Ahorita vamos a diferenciar. Ahorita vamos a diferenciar eso. Se vienen un poquito ruidos porque abajo hay fiesta, porque pues, son mis 24 años de casado, está mi mamá, mis cuñadas, varias personas allá abajo, ¿verdad? Festejando. Bueno. Entonces decíamos que en el décimo mandamiento desear también es pecado. Vemos que lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Ya es que yo siempre me gusta basarme en eso. Ok. El décimo mandamiento dice así. En el numeral 2534 dice: el décimo mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el séptimo mandamiento. El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón, resume el desorden de la concupiscencia. Y en el numeral 2535 dice: el apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no tenemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío, estos deseos son buenos, dice el catecismo, en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar lo que no es nuestro y pertenece a otra persona. En el numeral 2536 nos dice: el décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Y prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Cuando la ley nos dice, no codiciarás, continúa diciendo el catecismo, nos dice que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed codiciosa de los bienes del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada, como está escrito: el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Ahora, después de que oímos todo esto en el catecismo de la Iglesia Católica, yo te pregunto, Enrique, entonces, ¿es malo desear una casa igual a la del vecino o un trabajo como el del vecino? Pues yo siento que no. No, eso no es pecado. Por eso aquí nos está diciendo el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos que no son de nosotros. O sea, pero entonces el deseo en sí, que yo deseo, por ejemplo, me gusta el carro que tiene mi vecino, yo quisiera uno como ese, yo quisiera una casa como esa, yo quisiera un trabajo, eso no es pecado, eso no es malo.
¿verdad? Lo que es malo es la envidia, que es un pecado capital y que fácilmente nos puede llevar a cometer un pecado mortal o a realizar malas prácticas, pues como algunas personas lo hacen, tú sabes, ¿no? Para obtener sus bienes. ¿No sientes que hay mucho eco aquí? No, está excelente. Está excelente, bueno. A ver si no dicen que hay mucho eco. No, bueno, mejor para que lo vean más bonito. Ok. Esto nos dice en el Catecismo, en el numeral 2537, sobre esto, que no es pecado, no es malo desear tener algo semejante. ¿Sí me explico? Eso no es malo. Lo que es malo es la envidia, que es un pecado capital y nos puede llevar a cometer un pecado mortal. Nos dice en el numeral 2537, no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que sea por medios justos. Ahorita vamos a ver por qué. Pues hay comerciantes, sigue diciendo el Catecismo, que desean la escasez y la carestía de las mercancías y no soportan que otros, además de ellos, compren y vendan, porque ellos podrían comprar más barato y vender más caro. También pecan aquellos que desean que sus semejantes estén en la miseria, para ellos enriquecerse comprando y vendiendo. Y dice el Catecismo, también hay médicos que desean que haya enfermos y abogados que anhelan causas y procesos numerosos y sustanciosos. Oye, pero ahí fíjate que hay muchas cosas muy mal ahí. Muchas veces tú vas con el mecánico y inventan cuentos que la chifruleta de no sé qué, y a la hora de hacer un cablecito, el doctor te dice que tienes que tantas repas con otro doctor y te dice no, tienes todo eso abarca este mandamiento que vamos a ver. Lo que tú estás diciendo, así es. Todo por querer tener lana, tener cosas de más fácilmente y rápidamente. Ahí es donde está el pecado. El pecado no es en desear tener algo bueno, sino cómo lo vas a obtener, cómo lo vas a conseguir, y el apego a las cosas, exactamente. Estás robando realmente. ¿Sí? Vamos a ver lo que es fraude, robo, rapiña, todo eso lo vamos a ver ahorita en este mandamiento. Ven estos dos mandamientos que van de la mano. En el numeral 2553 dice, la envidia, la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desardonado de apropiárselo es un pecado capital. Ahí es el deseo de apropiarte lo que tiene tu prójimo. ¿Sí me explico? El deseo desardonado de tener lo que él tiene por envidia, que es un pecado capital que te puede llevar a cometer un pecado mortal. En el numeral 2538 dice, el 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia, pues la envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, nos dice el Catecismo. En el numeral 2539 nos dice, la envidia es un pecado capital que manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseer ese bien del prójimo, aunque sea en una forma indebida. Ahí es donde es pecado. Cuando desea al prójimo un mal grave aparte, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. Y nos sigue diciendo el Catecismo. Y dice, San Gregorio Magno, de la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Todo eso viene de la envidia, ¿verdad? Bueno, entonces estamos viendo que no es malo desear tener una casa o un auto o un trabajo como el que tiene otro, un vecino, un amigo. Pero esto siempre que se consiga legítimamente, que no sea por envidia y que nunca se apegue nuestro corazón a los bienes materiales. Que no veamos los bienes materiales como un fin, sino como un medio para llegar a un fin. Y ahí no pecamos. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2552. Dice, el 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada, de las riquezas y el poder. Y en el 2544 dice, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirlo a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. O sea, no quiere decir que tires lo que tengas, pero que no pegues tu corazón a las riquezas. El desprendimiento del deseo de las riquezas lo tienes en tu corazón, que en tu corazón nomás esté Cristo, que lo uses como un fin, como un medio para llegar a un fin, y nunca lo hagas como el fin mismo. En el numeral 2545 nos dice, todos los cristianos, todos, han de intentar orientar rectamente sus deseos, para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. En el 2547 nos sigue diciendo, el Señor se lamenta de los ricos. ¿Por qué? Porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes, no porque sea malo tener dinero. Dice, el Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. En vez de confiarse estos ricos, donde dice el numeral, en Dios, se confían en los bienes.
Y lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra confianza en Dios. Y esto nos dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. En el numeral 25:48 nos dice: el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo. Cuando deseas las cosas verdaderas de Dios y la eternidad, eso hace que desapegues tu corazón, nos está diciendo. Y tendrá, dice, su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad terrena. Pues en la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden conseguir. Entonces por eso tenemos que poner los pies bien puestos en la tierra, pero nuestra mirada puesta en Dios, buscar a Dios, porque el que llegue a ver a Dios va a satisfacerse como nunca se pudo haber satisfacido en la tierra. ¿Me explico? Y eso es lo que nos invita. Bueno, aquí vemos que en este mandamiento el desear lo ajeno es pecado. Desear lo ajeno, quererte apropiar malamente de lo ajeno, desearlo por envidia es pecado. Ahora, esto del deseo, quiero que quede muy claro, no solo es en este mandamiento, sino en todos los demás mandamientos. Porque el pecado se comete desde el momento en que se desea cometerlo. ¿Sí me explico? O se decide cometerlo. O sea, yo deseo cometer un pecado, desde ese momento, cualquiera que sea, hablando de no desear a la mujer de tu prójimo. O sea, si desde el momento que yo pienso, por ejemplo, algún pecado contra la pureza, ya tengo el deseo, la intención de cometerlo, ya es pecado, ya lo cargo en mi conciencia. Aunque no lo hayas hecho. Lógicamente, al realizar la acción de ese deseo, pues se hace más grave la culpa. Pero el pecado ya se cometió en el instante en que se tomó la decisión o se consintió en el deseo. En ese momento ya en todos los mandamientos ya se cometió el pecado. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo decido robar algo o alguien, si se presenta la ocasión y la ocasión no llega, nunca llegó la ocasión y pues no realizo este robo, bueno, ya pequé. Ese pecado de intento robo estaría en mi conciencia y ya estará en mi alma cargado. Es un pecado que aunque no lo haya cometido. Y si lo consumo, se agrava la culpa. ¿Sí me explico? Pero desde el momento en que deseas, ya es cuenta, no se hizo, yo quiero engañar a mi esposa y ando buscando por ahí, por aquí, por allá y no se me dio la ocasión, yo ya tengo el deseo y la intención de cometerlo deliberadamente, yo ya pequé, ya es pecado, en todos los mandamientos. Bueno, ok. Ahora veamos a ver a qué nos obliga el séptimo mandamiento en el aspecto positivo. Hemos visto que lo negativo es lo que no debes de hacer. No robarás, no harás esto. Ahora, en el aspecto positivo, ¿a qué nos invita el séptimo y el décimo mandamiento? No robarás y no desearás los bienes ajenos. Bueno, nos exige, estos dos mandamientos nos exigen que practiquemos lo que se llama la virtud de la justicia, que es la virtud moral que obliga a dar a cada uno, a cada quien, lo que le es debido, lo que le corresponde, lo que es suyo. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y esto es a todos, ¿A quién? Pues a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros desconocidos, incluso a nuestros enemigos o adversarios, como dicen por ahí. Pero sobre todo, ¿a quién tenemos que hacer esta justicia y dar lo que le corresponde, sobre todo y por encima de todos? A nuestros prójimos más necesitados. A eso nos invita el mandamiento, a nuestros prójimos más necesitados. Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto de esto. En el 2407 o 2407 nos dice: en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, lo que estamos hablando, para preservar los derechos del prójimo y darles lo que es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico se hizo pobre, para que todos se enriquecieran con su pobreza. ¿Se me explico? En el 24 aquí vamos viendo por qué al que hay que hacer más justicia es el más necesitado. En el 2402 o en el 2402 nos dice: al comienzo, fíjate lo que pasó, al comienzo Dios le confió la tierra y sus recursos a la administración común de toda la humanidad. Dios nos dio este planeta para todos, para que se tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados ¿a quién? Dice el Catecismo: a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación entonces de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Que tú tengas una casa propia, aunque Dios nos haya dado la creación para todos, es legítimo para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades y las necesidades de los que están a su cargo. Y esto debe ser posible que se viva una solidaridad natural entre todos los hombres. Porque en el 2403 nos continúa diciendo: el derecho a la propiedad privada, o sea, que tú tengas una casa, que tengas tu auto, que tengas todo, adquirida o recibida de modo justo,
no anula jamás la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. O sea, esto no va a anular que Dios nos haya dado la tierra para todos. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial. El destino universal, todos los bienes que Dios los dio para toda la humanidad. Aunque la promoción del bien común exige el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. El hombre, al servirse de estos bienes que Dios les ha dado, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no solamente como suyas. Tu casa, tu dinero, tu carro no son nada más tuyas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre al servirse de estos bienes debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia de Dios para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Dios bendice a los que ayudan, a los pobres, y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Acuérdate que dice, a quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelva la espalda. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en aquel día en lo que hayan hecho por los pobres. San Juan Crisóstomo nos dice, no hacer participar, fíjate qué importante, no hacer participar a los pobres de tus propios bienes es robarles. Que los pobres no participen de lo que tú tienes es robarles. Porque la creación fue entrega de la comunidad. Déjame tener lo que dice, y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino suyos. Es preciso entonces satisfacer a todas las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad, puede dar una caridad, lo que ya se les debe a título de justicia. Y San Gregorio Magno dice, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, para alimentarse, para comer, si tienes 10 camisas, pues le das una, dos, repartes, ¿sí me explico? Cuando, dice San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Y más que realizar entonces un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Es un deber el que nos manda, dar a cada quien lo que le corresponde. Ahorita me hiciste recordar ese famoso proverbio que dice que es más fácil que pase un camello por lo que no es malo ser rico. Yo digo, no. Yo creo que esa es la pena de las riquezas. Es que Dios, mientras más lana tienes, mientras más lana Dios te da, más responsabilidad tienes. Eres un administrador de la gente. Y tienes que ayudar si más. Tú no ayudas, tú te acaparas todo y te mueres y dices que te vas a llevar algo, no te vas a llevar nada, y al final de cuentas, toda la responsabilidad que tuviste, que Dios te dio para que tú pudieras ayudar a la gente. Eres un administrador. No ayudas a nadie, ¿cómo le llaman eso? Que te robas el dinero. Lo abrazas, pues apegas tu corazón. Apegas al dinero, a los materiales, que al final de cuentas no te llevas nada, como decimos. Y entonces, pues ya nunca vas a poder pasar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios te dio. Acuérdate del rico culón, que Lázaro está ahí, que al final el rico culón estaba en el infierno. Lázaro, mojo que sea tu puntita y dame tantita agua que estoy quemándome aquí. Estaba acordando del otro proverbio que dice que estaba Jesucristo fuera del templo y estaban un montón de gente diciéndole, oye, ¿por qué tenemos que pagarle impuestos al César? No, se nos hace injusto. No, se nos hace injusto esto. Y voltea a Dios y dice, dale a César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Que el dinero aquí vale, la lana aquí vale para el César y para que gaste y que haga lo que quiera. Y si tú le das a Dios lo que es de Dios, que no es tu alma, tu espíritu, ese no vale, no tiene valor económico. Ese es el que realmente... Pero el darle a César lo que es del César entra también aquí. Es un aspecto de justicia. Dale a tus hermanos porque la tierra fue dada para todos. Si ellos no tienen oportunidad, a ti gratis se te dio la salud, la oportunidad de trabajo, todo. Tú con eso compartes, es solidario con los demás. A eso nos invitan estos dos mandamientos. Si tú ayudas a la gente, ya equiparlas lo que... Si Dios te dio aquí, pues le das a la gente, le ayudas para que se haga una balanza, ¿no? Yo pienso. Así es. Y ya entonces ya... Acuérdate lo que decía por ahí el ingeniero. Al cielo. Dice, no puedes abrir esta mano para recibir y cerrar esta. Y no da, porque pasa el agua, es como una tubería, pasa el agua y se queda estancada y se pudre. Entonces tienes que abrir esta mano para recibir y esta mano para dar a los demás. Si me explico, tampoco se trata de quedarte en la pobreza ni tú ni tu familia. Pero sí ayudar, así es, con generosidad a los demás, a los más necesitados. Bueno, esa es una. Ahora, veamos otras maneras de atentar o violar la virtud de la justicia a la que nos referimos, que nos invitan estos dos mandamientos. En primer lugar, se viola la virtud de la justicia, como decíamos, por el pecado de robo, que es quitarle a alguien lo que le pertenece, o el hurto, que es cuando se toman los bienes ocultamente. Una cosa es robo y hurto es escondido. Robo es que sabes que delante de ti te robo, y hurto pues a escondidas. O la rapiña,
que es cuando se toman con violencia y manifiestamente cosas, aquellos que entran a las tiendas a robar y hacer eso. Así es, exactamente. A juntar las cervezas. Así es. Al respecto de esto, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2401. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes, y exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de la propiedad privada. Tienes derecho a tener propiedad privada, pero también sabes que todos los bienes fueron dados para toda la humanidad y compartir. Aquí vemos nosotros que robar es tomar o retener voluntariamente contra el derecho, y hay algo muy importante, y la razonable voluntad del prójimo, como dice, la razonable voluntad del prójimo. ¿Por qué es tan importante esto? No, yo no robaría a una persona si no es razonable su voluntad de que no me quiera dar lo que me explico, que sea suyo. Vamos a ver esto porque es muy importante, vamos a volver a leer. Contra el derecho y la razón y la razonable voluntad del prójimo, lo que le pertenece al prójimo. O sea, no le podemos quitar si no hay una razonable voluntad de él. Esto de derecho y razonable voluntad es una cláusula muy importante, que tenemos que tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver por qué, por lo que tú decías hace rato. Porque la vida de cualquier ser humano, sea quien sea, amigo o enemigo de quien sea, cualquier ser humano es mucho más importante que la propiedad. Por lo que entonces no es razonable, no hay una voluntad razonable en mí en negarle a alguien lo que necesita para salvar su vida. Tú, como decías, por ejemplo, dices, me robo un pan. Por eso, el hambriento que toma un pan no está robando. Porque el que es el dueño del pan no tiene una voluntad razonable, se está muriendo, no tiene para comer y se va a morir. No, primero es la vida del otro y después mis bienes. ¿Me explico? Por eso, el destino universal de los bienes, como nos hablaba, que Dios nos dio. Entonces vemos que robar es tomar o retener voluntariamente contra el derecho y la razonable voluntad. Si no existen estas dos, no hay robo. Por eso el hambriento que toma un pan no roba. O aquel, por ejemplo, que toma un carro o una moto porque lo vienen siguiendo y lo quieren matar para escapar de sus perseguidores que lo amenazan con su vida o con su libertad, no roba. Porque primero está la persona. No lo está haciendo por robo. No, y aparte, oye, no te lo puedo prestar, no, pero me van a matar y agarra el carro, su vida, no me está robando. Esa es la única manera de proteger su vida. Primero el hombre y luego los bienes. Si robas el carro para ahorrarte. Sí, o para venderlo, para ganar una lana. Entonces es muy importante siempre esto, que aprendan esta cláusula. Contra el derecho y la razonable voluntad del prójimo. Si no hay razón en que el prójimo me niegue esto y lo tomo, no robo. ¿Sí me explico? Si me estoy muriendo de sed y ando en la calle y veo que un señor trae su bote de agua y le digo, dame un trago y no aguanto, me estoy desmayando la sed y no me lo da, yo se lo quito y lo tomo, no robo. Primero la vida del hombre. ¿Me explico? Porque eso es el destino universal de los bienes. Toda la creación fue dada para todos. Bueno, esto no lo digo yo, porque Vicente lo está inventando, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2408. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido, o si el rechazo del que te va a dar las cosas es contrario a la razón y al destino universal de los bienes, lo que te decía. Si tú me niegas algo que es contrario a la razón, al destino universal de los bienes, y yo te lo tomo, no robo. Lo dice el Catecismo. Pueden checarlo en el 2408. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales como alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar los bienes ajenos. Oye, ese famoso dicho que dice, ladrón que roba ladrón, no, eso 15 no. años de perdón. Eso no es cierto. Ya das cuenta que si te... Ladrón que roba ladrón, se vuelve ladrón. Y no me vaya a salir como aquel Robin Hood que robo los, ¿te acuerdas del chiste? Que le robo a los pobres para darle a los ricos, y robo a los pobres para darle a los ricos. Digo, no, robo a los ricos para los pobres, y robo a los ricos para los pobres, y de repente asaltaba a los ricos. Soy Robin Hood, le robo a los ricos para los pobres, échame toda la lana, y se la daban, y se la daban, y se la daban. Y cuando yo pasaba un pobre, ay, soy pobrecito, aquí están todo lo que me he robado, porque yo robo a los pobres. Y cuando el pobre ve todo eso, empieza a gritar emocionado, soy rico, alto ahí, soy Robin Hood, échame todo, porque yo le robo a los ricos para los pobres. No, son mañas, ¿no? Pero bueno. Ok. Entonces vemos que si es el único medio de remediar las necesidades inmediatas como alimento, vivienda, vestido, y después disponer de los bienes ajenos en una necesidad, una emergencia. Aquí observamos a una cosa, la diferencia entre robar o tomar prestado también, porque hablaba de tomar prestado. No puedes tomar nada prestado sin la voluntad razonable de su dueño, no. Si me explico, si lo ocupas, si es algo necesario, sí, pero de otra manera no. Por ejemplo, si el vecino de aquí del otro lado no está en su casa y se me descompone el coche, y yo sé que tiene unas herramientas ahí en la cochera y se las agarro para arreglar mi coche, sabiendo yo que si él estuviera me las prestaría, no estoy robando. ¿No? O de repente pues veo mi pasto bien seco y el vecino tiene 15 días que no está y no tengo cómo regarlo y le tomo la manguera prestada para regar, sabiendo yo que él me la prestaría, no estoy robando, estoy tomando prestado. ¿No? Ahí no es robo. Tu vecino. Pero si es inmoral,
tomar prestado algo cuando sabemos que el propietario no nos lo prestaría. Si yo sé que el vecino no me prestaría esas herramientas, por ningún motivo yo las tomo, estoy robando. ¿Se me explico? O también, por ejemplo, un empleado, ¿no?, de una empresa que agarra lana de la caja y la saca y dice, pues voy a ocupar esta feriecilla unos días y luego la voy a regresar. No es robo, es prestado. Luego la repongo. Eso es robo. ¿Por qué? Porque la empresa no te prestaría ese dinero. ¿Me explico? Bueno, y es que, como vimos, todo lo que sea privar a otro en contra de su voluntad razonable, como vimos, que privarlo de lo suyo y lo hace uno deliberadamente, pues se convierte en un pecado y pecado mortal, ¿verdad? Esto pues es claro, ya lo sabemos, ¿no?, que robar es malo y que es pecado. Pero además de robar, hay otras muchas maneras de violar el séptimo mandamiento. Vamos a ver algunas, ¿no? ¿Qué te parece? Al respecto de esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2409. Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, aunque la ley civil no lo haya tomado como delito, es contraria al séptimo mandamiento. Como el retener deliberadamente, fíjate esto, bienes prestados o objetos perdidos. Si alguien te presta lo que vas a regresar y no lo regresa a tiempo, está robando también. Y si te encuentras algo tirado en la calle, no sé, una cartera, una computadora, X, no sé, que te puedas encontrar y no lo regresas o no haces la intención por buscar, estás robando. Pero si no sabes quién es el dueño y pues ahí tirado en la calle, ¿qué? Vamos a seguir viendo, ¿verdad? Vamos a ver. Si no sabes quién es el dueño, pues no regresa. Pero si no, ay, ¿de quién es? ¿De quién es? Todos van a decir, es mío, es mío. No, ahorita vamos a ver, es que nos vamos a ir por puntos porque esto lo dice el Catecismo y lo vamos a desarrollar ahorita un poquito más adelante. Bueno, además de eso también es pecado incumplir un contrato, fíjate, un acuerdo de negocios si causa perjuicio a la otra parte. Si tú haces un contrato con alguien y le vas a causar un perjuicio al cancelarlo, pecas. Pero si el contrato es derecho legal, si no alguien que te esté cambiando de repente una casa por una vaca y pues tú no sabes y pues mira la vaca, a lo mejor se yendo la cara de tonto, pues ahí no, ahí hay algo malo en medio. Entonces no, un contrato legítimo que se firme bien, donde sean las cosas parejas, donde sean las cosas bien hechas, lo rompes, legales, sin abusar uno de otro, y lo rompes y perjudicas al otro, pecas también de esa manera. ¿Qué también es pecado? Bueno, adquirir deudas sabiendo que no las vas a poder pagar, es un pecado. Esto es muy común en estos tiempos. O sea, si tú pides una deuda, pides un préstamo y sabes que lo vas a poder pagar, no pecas. Y ya cuando lo vas a pagar por alguna circunstancia, bueno, no pecas. Pero si lo pides sabiendo, sabes que no lo voy a pagar, no puedo pagarlo, nomás se lo pido, me está robando. Es una manera de robar. Esto es muy común en estos tiempos, ¿no? Que muchas gentes viven por encima de sus posibilidades de apariencias, endrogándose con ropas, con autos, con casas, con tarjetas de crédito, exactamente. Llaman y se hacen mensos. Y ellos sabían que no le iban a poder pagar ni que le iban a pagar. Entonces ropas hasta enemigos, porque les prestas y luego te dicen, no, te odio y la chingada, te mandan a volar y ya se acabó la amistad. Bueno, ¿qué más? También, es que déjame ver porque tenía para desarrollar vamos a ver lo de encontrarte cosas perdidas, porque antes de que nos pasen, bueno, si tú te encuentras algo perdido tienes que hacer lo necesario para buscar al dueño, dependiendo del valor del objeto. Si te encuentras una cosa de 100 pesos no lo vas a buscar, o de 30 pesos, ¿me explico? O te encuentras 50 pesos, no lo vas a buscar. Una vez que tú busques al dueño y confirmes que él es el propietario, que tengas la seguridad, se lo vas a retornar, y el dueño tiene, de esa cosa tiene la obligación de pagarte los gastos que hayas hecho para localizarlo. Yo me estoy refiriendo ya a cosas caras, porque por una tontería pues se le sale más cara la gasolina, ¿me explico? Pero cuando es algo esencial, si no, sí se convierte en robo. Bueno, estamos viendo qué más es un pecado, adquirir deudas. Bueno, ¿qué más es pecado también contra este mandamiento? ¿Qué más? El dañar o destruir deliberadamente la propiedad ajena. ¿Se explico? Golpearle un carro, una casa, es que se ponen a golpear ya de las tiendas, se rompen vidrios, todo eso. Dañar la propiedad ajena es pecado, y es pecado grave. Esto lo dice el Catecismo, nos dice, es moralmente ilícito infringir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Es contrario a la ley moral y exige una reparación, que es algo muy padre lo que vamos a entrar en la reparación. Sí, por ejemplo, ahora que están así las manifestaciones y rompen las puertas del Palacio de Gobierno, están pecando, y rayan las paredes, y todo eso, están pecando entonces. Claro que sí, están dañando propiedad privada, están afectando a otros sus bienes. La economía. No, déjate la economía, están afectando a otros sus bienes, a los dueños de las tiendas los están afectando, claro que es pecado, y pecado mortal. Bueno, ¿qué más es pecado? Pues, otra cosa, cometer fraudes, lo que decía hace rato, cometer fraudes. ¿Qué es cometer fraude? Pues privar a otro de lo que es suyo con engaños. Eso es un fraude, privar a otro de lo que es suyo con engaños. ¿Qué más puede ser pecado? Bueno, pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es inmoral la especulación, fíjate también.
La especulación, dice, mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. El defraudar, fíjate, en el ejercicio del comercio y elevar los precios especulando con la ignorancia o necesidades ajenas. Si explico, la especulación, el guardar y el ocultar productos para que suban de precio, para todo eso, para fregar a la gente, es pecado, y es pecado mortal. A este grupo de pecados que se refiere el Catecismo de la Iglesia Católica pertenecen todas estas prácticas de adulterar las básculas, ¿no? Ya ves que vas a las tiendas y luego tienen, aquí con tu tarjeta para que la en YouTube, Enrique, pero lo pones al revés, tienen la báscula y aquí es donde se lee, y tú estás del otro lado, aquí es donde está el peso, y tú no lo ves, lo tienen siempre tapados con cosas, porque las adulteran, no te cobran, ¿no? ¿Me explico? Es pecado adulterar las básculas, adulterar las medidas, los cambios, también por ejemplo vender productos de inferior calidad sin bajar el precio. O sea, a una gente le estás vendiendo cierto tipo de telas y todo, de repente bajas la calidad y le sigues vendiendo por igual, pues lo estás robando, es un fraude, ¿verdad? Otra cosa muy importante, para los que compran y venden carros, para los que compran y venden telas, para todos los que compran y venden cosas usadas, algo muy importante, que vemos mucha gente que comerciamos con esto, bueno, que compramos cosas y vendemos mucho, yo creo que la mayoría, ¿no? Ahí suben en Facebook, ay, anuncio y anuncian. Sí. Y pues mucha gente cosas usadas las vende. Aquí el pecado, su manita de gato, ajá, exactamente, nuevo y tómala los dos. Aquí el pecado es ocultar los defectos de la mercancía. Por ejemplo, vas a vender un carro, oiga, ¿sabe qué? Pues la suspensión anda más o menos, los frenos regular, traiga a su mecánico que lo cheque. Porque también pues, no soy mecánico yo. O vas a vender un refrigerador, oiga, ¿sabe qué? Después de 2 o 3 horas se para el ventiladorcito, tira agua, que no oculte los defectos, Porque no, está buenísimo, porque si no es un pecado, el pecado de días ya se empieza a caer la pintura. Una pantalla, una televisión que al rato ya se pone negra y ya no la puedes ver, o sea, bueno. Aquí también en este tipo de pecados que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica, entra el vender con márgenes exorbitantes, ¿no? Si la gente no sabe los precios y tú le vendes, por ejemplo, una pantalla que valen 3,000 pesos nuevas y te lo cotorras, él no sabe y es que valen 6,000 y se la vendes de 6 y te estás ganando una cosa exorbitante porque tú la compraste en 2, también es pecado. Amolar a tu semejante con todo este tipo de cosas, pecas. El comprar o pagar con billetes falsos, pues lógicamente, está robando, también es fraude, ¿no? Lo sabemos. Vender productos adulterados, mira esta leche 100% de vaca, ¿no? Y la mitad de agua y tantita, no sé si le echan harina, no sé cómo las... Pues, o sea, adulterar productos... Que van y llenan los cargadores allá en los parquecitos. En los parques y luego ya van y los tapan. Pero le ponen... ¿Agua qué? Agua purísima o agua santísima, bueno, algún nombre. No, de esos, Pero bueno, todo eso es pecado también. ¿Qué más es pecado? Fíjate, algo muy importante que no sabemos muchos, el fraude fiscal. No pagar tus impuestos bien al gobierno, por eso el Señor, dale eso lo que es de Dios, lo que es Dios. No pagar tus impuestos bien, estar recibiendo beneficios del gobierno, es pecado. Ahora, lógicamente, pues ahí, tú lo sabes que hay gobiernos que pues no están haciendo absolutamente nada bueno con tus impuestos, sino todo lo contrario. Entonces ahí es de pensarse o platicarlo con un sacerdote. ¿Verdad? El fraude fiscal es pecado, la falsificación de cheques, aquellos que falsifican cheques, aquellos que falsifican facturas, ¿sí? Aquellos que falsifican facturas o te venden facturas para que no pagues impuestos y más baratas, todo eso es pecado. Todas las prácticas que se hacen hoy para obtener un bien rápido de lana y obtener riqueza pronto, la mayor parte son pecado. Bueno, ¿y qué más? Bueno, otra forma de fraude es también no pagar, fíjate qué importante esto, no pagar el salario justo a los empleados. Es un fraude. Si tú a tu empleado no le pagas lo justo, lo estás fraudeando y estás en pecado mortal, es pecado mortal. No pagarle el salario justo a los empleados, también discriminar a alguien si tú tienes una empresa para el empleo por su condición disminuida o por su cultura, es pecado. Porque él tiene derecho al destino universal de los bienes, por eso no es al principio, se explico, tú eres un administrador, entonces negarle el trabajo porque pues, no me gusta su cultura o su color de piel o no me gusta, no sé, esta de incapacidad que tiene, sí me podría servir pero no me gusta, se me llama en mi empresa, estás pecando. Esto de pagar salarios bajos y despreciar a mucha gente, ¿sabes qué? Lo hacen muchos hoy porque existe, tú sabes, ahorita como está la situación, existe exceso de mano de obra, ¿no? Y entonces empieza a bajarse la mano de obra, a abaratarse y el patrón dice, ¿sabes qué? Pues si no te gusta trabajar, vámonos, cada bien otro que trabaja por menos que tú. Pues eso es pecado. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema al respecto. ¿Qué nos dice? En el 24:34 nos dice, el salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo, también aquellos que te retienen el sueldo, o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justa remuneración, se han de tener en cuenta las necesidades y las contribuciones de cada uno, qué necesita él para vivir y también qué me puede aportar a la empresa.
El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se dé al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida en materia social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea que va a realizar y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. También si va a hacer una tarea leve o ligera, pues no le puedes ¿se explico? Algo muy sencillo, tú lo vas a pagar de acuerdo a lo que él tenga que hacer, a sus necesidades, pero de acuerdo también a lo que tenga que hacer y lo que te está favoreciendo la empresa, porque si no quebraría la empresa, ¿verdad? Y también la empresa tiene que tener recursos para seguir dando trabajos a otros. Bueno, algo muy importante es que acordamos, oye, ¿cuánto estás pagando? No sé, por decir un guardia de seguridad, pues entonces vas a pagar 6 o 7 a la quincena, 6 o 7 mil, y este dijo, no, pues, ¿sabes qué? Te puedo dar chamba, pero te puedo dar 3 mil, bueno, y como no tenía trabajo nada, pues acordamos y él estuvo de acuerdo. No, fíjate lo que dice el catecismo de la iglesia, el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cantidad del salario. No porque estuvo de acuerdo, pues estuvo de acuerdo porque no tenía de otra, ¿no? Pues sí. En el 2433 nos dice, el acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, a hombres y a mujeres, a sanos y a disminuidos, autóctonos e inmigrados, a todos debes abrir la posibilidad. A este no se lo doy, o sea, sí lo ocupo, pero no se lo doy porque pues, es indígena. ¿Me explico? O sea, pecas. En el 24 porque no estás respetando el derecho universal de los bienes, que Dios nos dio la tierra para la administración de todos. Bueno, en el 24-28 nos dice, en el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre. Por eso dice, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Mucha gente pone por encima el trabajo que al hombre, ¿verdad? Cada cual, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos y para prestar servicio a la comunidad, para ayudar a los demás. Bueno, ahora aquí hay que decir también que no solo el patrón es el que puede pecar si no sigue estos lineamientos. Porque mucha gente, pues pobres patrones. No solamente el patrón puede pecar si no sigue estos lineamientos, sino que también peca el empleado que defrauda el salario justo que le están pagando, que no hace lo suficiente por ese salario, o el empleado que desperdicia el tiempo de la empresa, o los materiales de la empresa, o no rinden el día completo por el justo sueldo. ¿Sí me explico? Aquellos que dicen, voy a trabajar es taco, perdón, no es taco al otro, que le pagas por tiempo, ¿no? Y no hace lo que le pagaste, peca. También el empleado sí peca. ¿Ah? Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, son moralmente ilícitos la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa y los trabajos mal hechos. Es pecado. Si tú no te desenvuelves bien en tu trabajo también, si el patrón no te da lo necesario, lo justo, aunque hayan acordado por debajo, tiene que dar lo justo de lo que estás desarrollando tu tarea, y si no, peca. Pero si tú no le cumples, también pecas como empleado, ¿verdad? Ya estaban muchos empleados contentos, mira qué padre, hemos sido el patrón, pero tú también tienes que hacer lo que te corresponde, ¿verdad? Bueno, y además, otra cosa, no solo pueden pecar los empleados de una empresa privada, sino también los empleados públicos, los empleados del gobierno. Y es que estos son elegidos y pagados para ejecutar las leyes y administrar asuntos públicos con imparcialidad y prudencia para el bien de todos los que los eligieron. O sea, un empleado público, por eso un empleado público que acepta, por ejemplo, sobornos a cambio de favores, traiciona entonces la confianza de sus conciudadanos, de los que lo contrataron, de los que lo designaron, y peca contra el séptimo mandamiento. ¿Se me explico? También ellos pueden pecar. Ahora, también, esto en la iniciativa privada, como en el poder público, en el gobierno, en los puestos públicos, pecan aquellos, que suele suceder en algunas empresas, sobre todo en el gobierno, que le exigen regalos o dinero a los que están abajo de ellos, a los empleados inferiores. ¿Sí me explico? Pues mira, si para no tener problemas allá y no mandarte a recursos humanos, a mí me pasa una lana, me das una botellita, ¿me explico? O sea, o para darte mejor horario de trabajo, pues ahí te espera un regalito, pues pecan, y es pecado grave. Pecado grave, ¿verdad? Cada vez le suben más abajo la voz, aquí hay que subir la corrupción, ¿no? Corrupción. Pues corrupción, ¿no? Exactamente. ¿Quién más puede pecar? Bueno, pues aquellos que reciben, ya sea pagado o no pagado, bienes que sabe uno que son robados. Si tú oye, esos lentes, mira, bien baratos, te los voy a los compras, pecas. Si sabes que alguien se los robó y te los regala y tú has robado, pecas. ¿Sí me explico? Aquí una sospecha, aunque no tenga la seguridad, una sospecha. Yo sospecho que esto que me están dando barato, o sospecho que esto que me están regalando es robado. Con esa sospecha, esta sospecha equivale al conocimiento. Y a los ojos de Dios, quien recibe bienes robados es tan culpable como el ladrón que se los robó. Tanto tiene peca mortalmente. Mata la vaca como el que le detiene la pata. Bueno, pues un montón de cosas. ¿Qué más viola este mandamiento? Bueno, como te decía hace rato,
como decía el Catecismo de la Iglesia Católica, quedarse con objetos sellados sin hacer un esfuerzo razonable. Entonces, un esfuerzo razonable, no de más tampoco, no una locura, para encontrar a su propietario. Y como te decía, pues la medida de este esfuerzo pues depende del valor del objeto, ¿no? Si te encuentras, por ejemplo, un zapato que está bueno, pues no vas a estar buscando por todas, siempre algo que no tiene ni razón de ser, o algo barato, no sé qué te puedo decir, qué te puedes encontrar. Una cachucha, me explico, de 30 pesos, 50 pesos, no vas a andar buscando eso ahí. Hace poco me hicieron una taxista que se encontró un portafolio. Sí, hay gente que se ha encontrado mucho dinero y va y lo entrega y lo mencioné a toda la gente, que menso, yo me hubiera quedado con él y no sé cuánto. Pero este cuate ya se ganó el cielo, ¿no? Pues que está entregando algo que a lo mejor al otro señor le va a perjudicar feamente. Si lo vas a perjudicar, pues digo, todo depende del valor del objeto. También no andemos con, ay, es que me encontré esto y cómo le hagan. Si es una cosita, una pichicatez, pues ahí la dejas, la tiras, te la caes, o sea, no pasa nada. Porque no estás afectando, dañando gravemente a la otra persona. Bueno, hay una pregunta que se hacen muchos. Oye, y yo lo he oído. Oye, ¿qué cantidad de dinero robar? ¿Qué cantidad de dinero es pecado mortal? O un objeto de cuánto valor, si alguien se lo llega a robar, es pecado mortal. Vamos a contestar esto. Bueno, pues en este asunto del robo es muy difícil medir el daño moral con una calculadora, con una cinta métrica. No lo podemos medir. No podemos decir nosotros, mira, si el robo llega a 2.999 pesos es pecado venial, y si llega a 3.000 ya es pecado mortal. O sea, no podemos decir eso. Solo podemos hablar en general y decir que el robo de algo de poco valor pues es pecado venial, y que robar algo de gran valor es pecado mortal, y todo porque también como afectas a la otra persona. Y esto se aplica tanto, como dijimos, al robo, al hurto, a la destrucción de propiedad, a la rapiña, al fraude, recibir bienes robados, todo lo que hemos hablado. Si quebras un vidrio, no sé, o le rayas una pared que le va a costar 20, 30 pesos quitar esa mancha, no. Si me explico, son cosas leves y no puede ser un pecado mortal. Aquí, en lo valioso o poco valor, hay dos tipos de valores que llamamos el valor relativo y el valor absoluto. Cuando hablamos del valor relativo de las cosas, nos referimos a su valor considerando las circunstancias. ¿Cómo? El valor relativo, por ejemplo. ¿Es pecado robar arriba de 3,000 pesos, 5,000? Sí, pues eso es grave y es pecado, ¿no? 20,000, 1,000,000. Oye, ¿es pecado robar 200 pesos? Aquí hay valores relativos y absolutos. Si esos 200 pesos se los robas a un cuate que los gana la semana para mantener a su novia, un jornalero, un obrero amolado, pues es pecado mortal. Porque el valor es relativo, porque depende de las circunstancias. Se lo está robando una persona que no tiene dinero, que no se iba a mantener a su familia, y para él es una pérdida considerable. ¿Qué implica depende del sapo la pedrada? En eso hablamos de los valores relativos. No, porque todo es pecado, pero ahí te va. Vamos a hablar más o menos para que entendamos. El valor relativo, el valor absoluto es lo que vale la cosa, la cantidad. Pero también hay un valor relativo que puede llegar a ser pecado mortal, porque estás perjudicando mucho a una persona que era su sostén. Aquella viejita que echó la última moneda para tener para vivir, imagínate, se la robas, ella la dio, entonces la estás perjudicando. O sea, depende de cómo perjudicas a la otra persona, eso le llamamos valor relativo. Y valor absoluto le llamamos el precio, el total, ¿verdad? Bueno, la gravedad de un pecado contra la propiedad de alguien, ya sea dinero o cuestiones, se mide tanto por el daño, que entonces lo que tenemos, tanto por el daño que le causa al que le estás quitando ese bien, como el valor absoluto del objeto. ¿Se explico? O sea, hay dos maneras de medirlo. Pero al juzgar el valor de un objeto o una suma de dinero, llegamos a un punto en que toda persona, todos los hermanos de buena voluntad, una persona sincera, de buena voluntad, va a coincidir con nosotros en que es un valor considerable tanto robarle al que sufre una pérdida, si es pobre o rico. O sea, la gente de buena voluntad dice, no, a mí si lo robo al pobre, lo robo al rico, luego es pecado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Porque el valor que llamamos absoluto es un valor que no depende de las circunstancias, como te decía, no depende de si lo afectó o no, sino que es el valor del objeto. Y no podemos, ni los teólogos, decir tanto es pecado mortal, tanto es pecado venial. Si es algo grande, grave, pues lógicamente es pecado mortal. Pero aquí, esta barrera entre pecado mortal y venial, solamente la conoce Dios. Solamente la conoce Dios. Nosotros sí podemos decir, por ejemplo, con certeza, robarte un peso es pecado venial, aunque se lo robes un peso. O sea, que dices, bueno, no le afecta. Robarte un peso es pecado venial. Y robar 10,000 pesos, aunque sea un rico, un multimillonario que se robes, es pecado mortal, lógicamente. Pero nadie puede exactamente trazar una línea de visión entre estos pecados. Aquí es el venial, aquí es el mortal. Y aparte la gente de buena voluntad no anda pecando, no anda preguntando, oye señor, y hasta aquí te ofendo, y hasta acá no, y aquí sí, si me explico, una persona que realmente ama a Dios, que realmente es honrada, no hace esto.
Porque mira, hace unos 20 años los teólogos estaban de acuerdo en que cierta cantidad, no sé, 2,000 pesos era materia grave y pecado mortal, de ahí para arriba. Pero vamos viendo, y hace 50 años pensaban de otra manera, ¿no? Pues 100 pesos es una materia grave porque hace 50 años 100 pesos, yo me acuerdo que hay gente que dice que con 1 peso comía todo el día. 100 pesos era muy diferente la cantidad de antes a la hora. Entonces el valor de dinero de hace 20 años, de hace 50 años no es el mismo que el de hoy. Imagínate entonces que los teólogos, cada vez que sube el costo de la vida, tuvieran que analizar y poner, ahora es tanto pecado de robación rico, o sea, no se puede determinar así, no pueden subir. Aquí la conclusión es lo que te digo, si somos realmente honrados nunca tendremos que andarnos preguntando, oye, ¿y es mortal o venial? ¿Me explico? ¿Para qué? Pues no peques, honrado, ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Me explico? Bueno, debemos saber algo también hablando de los pecados veniales contra estos mandamientos, porque mucha gente dice, bueno, si robar 30 pesos es pecado venial, pues me robo 30 pesos, ¿me explico? Y se va y se roba 30 pesos un día, y el día siguiente 30 pesos, y el día siguiente, y así pasa 6, 8 meses, pues lógicamente va a llegar un momento en que la cantidad, aunque sea, pues se va a volver materia grave, porque ya va a haberse robado 10, 12,000 pesos, aunque está robando un poquito cada día, me explico que lo hacen recurrentemente, hay que saber eso también. Robo hormiga. Robo hormiga, pero al final de cuentas son una gran cantidad. Bueno, aquí lo importante, ¿qué es lo que debemos de hacer aquellos que hemos pecado contra el séptimo y el 10º mandamiento? Sobre todo contra el séptimo, porque el 10º no exige reparación. El desear una cosa, la mujer de tu prójimo no exige una reparación, pero el robar, tomar, hurtar, hacer fraude, dañar propiedad, exige una reparación, tienes que reparar. Bueno, entonces debes de arrepentirte primero del pecado, debes de confesarlo y debes de reparar y no volver a cometerlo. Ok, veamos esto, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice en el numeral 24:12. Dice, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. Y nos continúa diciendo, Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución. Si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Los que de manera directa, todos, no nomás el que roba, los que de manera directa o indirecta sean, si tú agarraste una pieza que sabes que ha robado, tú también tienes la responsabilidad de restituirlo, aunque tú no lo hayas robado. Por eso dice, los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si ha desaparecido ese producto, esa cosa, ya se acabó, se echó a perder. Pero no nomás eso, dice el Catecismo, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. O sea, si le robaste una lana y con esa lana le hubiera sido otra lana, no nomás es la lana que le robaste, lo que él hubiera generado con ese dinero, con ese auto, con esa tele, no sé, X, Su negocio. con su negocio. Fíjate lo que dice, muy importante, están obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él sabiendo. Por ejemplo, quienes lo hayan ordenado, lo hayan ayudado o lo hayan encubierto. Si tú encubriste un robo, también tienes tú que restituir eso. Aquí algo muy importante, el verdadero dolor de los pecados, que es un requisito, el dolor de los pecados, uno de los 5 pasos para la confesión contra este mandamiento, debe incluir la intención de reparar tan pronto como sea posible o resarcir lo que se robó, hoy mismo si se puede. Si no tienes eso, si tú vas y te confiesas y no tienes la intención de restituir eso que robaste, no te puede perdonar el confesor, el pecador. A lo mejor te absuelve, pero Dios no. Estás cometiendo un sacrilegio. Tú tienes que tener la intención de resarcir. Si no tienes esa intención, la convención no puede perdonarte este pecado de injusticia. Bueno, y aquí el problema es que si el pecado ha sido mortal, si fue materia grave, y te mueres así sin haber hecho ningún intento por restituir lo que se ha robado, aún pudiendo hacerlo, mueres en pecado mortal. Estás perdonado por el sacerdote. No estás perdonado por el sacerdote, mueres en pecado mortal, pues estás cometiendo un sacrilegio. Sí. Acuérdate de los pasos de la confesión. Primero, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de boca y cumplir la penitencia. En el propósito de enmienda tienes que tener pensado, y si no se da la confesión. Así como hay nulidad, o sea que se reconoce que un matrimonio fue nulo, no se dio de acuerdo del sacramento, tampoco se da el de la confesión cuando falta uno de estos pasos. Y en el de la intención en el propósito de enmienda, si no tienes pensado restituir en cuanto puedas eso, pues estás faltando uno y cometes más que te haya absuelto el sacerdote, te echas otro pecado encima, se llama sacrilegio. Abusar de un sacramento.
Bueno, ya robé, pero no empiezo, el padre no dice nada. No, tienes que tener la intención de restituir. Ahora vamos a ver cómo se puede restituir, porque vamos a ver casos. ¿No? Vamos a ver, porque también esto lo pregunta la gente. Ok, bueno. Si mueres con un hurtos grandes, te vas al infierno. O sea, bueno, eso es lo que nos dice la iglesia, es lo que dice, ya será Dios en su misericordia, si de alguna manera no te manda para allá, volverá con. Te la perdona. Sí, ahora, o a lo mejor te arrepientes en el último momento y Dios no sea una gracia, no lo sé. Eso ya es cosa de Dios. Quien muere con pequeños hurtos, que estuve robando un poquito, pero sin reparar, o sea, que fueron veniales, una vez aquí, una vez cada 8 meses, tantito, aquí son pecados veniales, pero si no tuviste la intención de repararlos, pues te vas al purgatorio. Y vas a darte cuenta en el purgatorio que el valor de todo eso, todo ese beneficio que te dio, es millones de veces más terrible el sufrimiento que vas a tener allá que si lo hubieras restituido. Entonces, pues no vale la pena, ¿no? ¿Eh? Ahora lo importante, ¿cómo se deben de restituir estos bienes? Bueno, primero, la restitución debe hacerse a la persona que sufrió la pérdida. Y si ya se murió, pues a sus herederos. O sea, o se lo regresas a él, ay, es que me acuerdo que yo hace 10 años hice esto, pues lo busco, ya se murió, pues ahora a sus herederos. Ahora, ¿qué pasa si no hayas a esta persona y no hayas a los herederos tampoco? No tiene relación, no los conoces. Bueno, hay un principio, nadie puede beneficiarse a sí mismo de su propia injusticia. O sea, no te puedes quedar con eso. Por lo que la restitución entonces debe hacerse entonces dando beneficios, dando estos beneficios ilícitos que ibas a tener tú a la beneficencia pública, a la caridad, a la iglesia, a una institución apostólica. Tienes que pagarlo de esa manera. Ahora, esto no exige, por ejemplo, no sé, hace 15 años le robé a Pedro, decir un nombre, ¿no? Y voy con él al siguiente, te robé 10. No. Esto no exige que el que restituye exponga su injusticia ante el que le robó y arruine su reputación, porque a lo mejor ya cambió, o ya está en un puesto público. Oye, fíjate que hace 20 años te robé 10, espérame, ¿qué te pasa? Si ya la gente con juzga. Entonces, no exige que se exponga uno mismo directamente con la persona. Puede restituirlo anónimamente, por correo, si me explico, te va, por medio de un tercero, ya debe estar a él, como si fuera un regalo, o por cualquier otro sistema que sea para proteger su buen nombre si ya lo tiene. Ahora, no sé, fulano robó hace 15 años una gran cantidad, ya se la gastó. Y estaba lejos de Dios, y hoy se convirtió en Dios y está escuchando esto, ¿qué va a hacer? Y tiene poquitos recursos apenas para alimentar a su familia, dar todo el dinero a su familia al que le robó para estar a mano. No se exige que una persona se prive a sí misma o a su familia de los medios para sus necesidades primordiales, ordinarias, para poder efectuar una restitución. Aquí lo que sí sería grave es que esté económicamente bien y se ande comprando un carro nuevo del año, un abrigo de piel, o la madre gastando en cosas así, sin haber restituido lo que se robó. Me explico, porque puede suceder que una gente hace años hizo una cosa de este tipo, pero ya ahorita se arrepintió, ya se acercó al Señor y ahora no tiene para regresarlo. Pues no por eso va a estar sin las necesidades básicas, no va a dejar de alimentar a su familia, tampoco porque pecaría contra la caridad, contra su propia gente. O sea, que no quiere decir que estemos obligados a vivir de garbanzos y frijoles, nada más puros garbanzos y frijoles mientras pago y dormir bajo un puente hasta que le pague aquel que le robé. No, eso no. ¿Verdad? Bueno, otra cosa también, debemos de devolver el mismo objeto. Se robó esta tarjeta, pues esta tarjeta, debo devolver el mismo objeto que se robó junto con la ganancia, como he visto, que de él hubiera resultado de este objeto. Solamente cuando este objeto pues ya se echó a perder, ya no sirve, ya se estropeó, pues entonces puedes regresar el valor en efectivo, ¿no? Lo que valía el objeto. Bueno, más o menos espero que vaya quedando claro. Para terminar, hay 2 cosas más que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que son contrarias al 7º mandamiento. Y una es los gastos excesivos de robo. Robas a tu familia, los gastos excesivos y el despilfarro es pecado. Aquí en esto entran los juegos de azar. ¿Sí? Hay gente que se va a jugar, ¿no?, a Las Vegas o apuestan millones y la casa. Aquí entran los juegos de azar, los gastos excesivos en diversiones, en fiestonas, ¿sí me explico? En cosas o en animales, porque nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica incluso de los animales. Nos dice en el numeral 24.13, los juegos de azar, cartas, etc., o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia, no obstante resultan moralmente inaceptables cuando privan a la propia persona de lo que es necesario para atender sus necesidades o las de los demás. O sea, si te gastas todo en apuestas, estás pecando. Dice, la pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre, y además apostar injustamente o hacer trampas, dice el Catecismo, en los juegos, constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda considerarlo significativo. Le hice trampa y le gané 3 pesos, pues no pasa nada. En el numeral 24.18 nos dice, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad de sus vidas, y es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Hay gente que tiene perros, yo conozco, y les compra
tacos en la mañana para cenar, no sé, comidas en restaurantes, de lo más caro, los llevan a los mejores doctores que les cuesta un dineral, una operación les cuesta 15, 20 mil pesos, ¿sí me explico? Y en vez de ayudar, son gente que no ayuda a los demás seres humanos y están gastando excesivas cantidades de animales. Hay gente que les deja herencias millonarias a los gatos, a los perros. Sí, los que los sienten como hijos de ellos. Ok. Mira, lo que nos dice es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Y es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Hay gente que, ay, me van a robar mi perrito, y tú mugroso, lárgate, el perrito lo traen con un collar de oro. O sea, y el otro cuate nomás quería 20 pesos con pan. ¿Me explico? Bueno, el segundo punto que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que obliga por este mandamiento, es el cuidado de la creación. Quien no cuida la creación roba a los demás, roba a las futuras generaciones. Y el respeto de los bienes universales. O sea, que debemos de cuidar la naturaleza y sus recursos, el agua, todo lo que tú gastas de más, estás tirando, estás desperdiciando, estás pecando, le estás robando a los que vienen. Debemos de cuidar la naturaleza y sus recursos y a los animales también, por el bien común y de las futuras generaciones. Nos dice en el 24:15, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de toda la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. O sea, Dios nos los dio para todos. Hay que acabarnos todos y hay los que vengan, pero lo estamos robando. Estamos acabando con la atmósfera, con el agua, con todo. Lo estamos robando. Es pecado. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de toda la creación. Hay que respetar a toda la creación. En el 24:16 nos dice: los animales son criaturas de Dios que lo rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia lo bendicen los animales y le dan gloria. También los hombres deben apreciar a los animales. En el 24:17 dice: Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Sí podemos usarlos, pero para eso. Pero lastimar a un animal por lo más, matarlo, torturarlo, hacerlo sufrir, estás pecando. Por ejemplo, gente esa que ha sufrido a los perritos. Sí. Estás pecando. Los queman y les hacen. Merecen respeto porque con su sola presencia, con su sola vida, dan gloria a Dios a ellos. Dice aquí: se les puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables, si se mantienen en los límites razonables, si no los maltratas de más, y contribuyen a cuidar y a salvar las vidas humanas, porque por encima de los animales está el hombre. Pues como ves, Enrique, es algo extenso este tema. Son los dos mandamientos: no robarás, y no desearás ni los bienes ajenos de tu prójimo. ¿Verdad? Es más o menos lo que vamos a hacer, un resumen pequeño, yo no sé si se alargó, pero vale la pena saber todo esto. Exactamente, como hacemos hace rato, no es malo ser rico, ¿no? No, claro que no. El hecho es de que mientras más lanas tienes, más responsabilidad tienes hacia tu prójimo. Porque Dios tenemos un video, ¿no? Que lo grabé con dice que el dinero es malo, algo así, para que lo busquen ahí. Sí. Y ahí hablamos de por qué sí, por qué no. Bueno, el dinero está proveyendo proveyendo de economía, de bien y que estés económicamente bien para que tú tengas esa responsabilidad de ayudar a los demás, al prójimo, ¿verdad? La justicia, dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde. Y si esta creación y este planeta entero Dios nos lo dio para todos, sabemos que somos mayoría de la gente que tiene mucha lana dice: a mí me costó mi sudor, mi trabajo y todo. Sí, pero que trabajen y que se tu salud, ¿quién te la dio? Ese trabajo, ¿quién te lo consiguió? ¿Quién te permitió nacer una buena familia? Por eso dice: lo que gratis te dio, gratis dalo, porque todo es providencia divina, providencia de Dios. Así muy bien. Pues mis amigos, ¿tú algo más que agregar? Pues nada, saludar aquí a todos los que nos ven, a todos los amigos. Aquí está mi tarjeta. Mi tarjeta está al revés. Enrique Ignacio González Álvarez, se puede suscribir allá a YouTube. Tenemos videos de todo. Pregúntenle a mi hermano Vicente, que está bien empapado de... Un abrazo al padre Salvador Arellano, que ya fue su cumpleaños. Mándenle un abrazo a Vicente, que cumplió sus 24 Hoy cumplo 24 años. Y si me gusta entrar un pastelito, algo con todo gusto. Okay. Un abrazo a todos los santos sacerdotes. Vamos a pedir mucho por ellos. Yo pido mucho por los de mi parroquia. Saludos al padre Francisco, al padre Diego. ¿Verdad? Hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes, porque Dios los ilumine, los conserve santos y los libre de sus enemigos. Sobre todo también por el Papa Francisco y los obispos del mundo entero. Muy bien, quisiera mandarle un saludo a nuestro amigo Paulo. Paulo. Él es el gerente de recursos humanos de saludos, trabajo Paulo. Y le gusta mucho, es fan de su amigo Quique. Qué bueno, Paulo, saludos. Paulo. Él es tu amigo Quique y yo soy tu amigo Chente, Paulo. Bueno, pues nos vemos
Un abrazo Hasta a la todos. próxima, si Dios quiere. Ya no nos falta que el octavo, ¿verdad? Ya, terminando. Bueno, por ahí ya vamos acabando. Vamos a ver qué les gustaría que pidan ahí, mi hermano. Claro que sí, con todo gusto. Pero pongan comentarios, no pongan comentarios, escriban, pónganle like, compartan. Ahí les va a ¿Qué contestar. más? Bueno, claro que sí, con todo gusto. Aunque aparezca Enrique Ignacio el que contesta, el que por lo general mi el que contesta hermano, soy yo. porque él es el que está más ocupado. ¿Verdad? Pues como siempre, nos vemos, su amigo Quique y su Y su amigo. amigo Chente. Bye, Bye, bye. bye.